noches, bienvenido a Latitud 420. Con todo gusto, hermano. Aquí estamos listos. Para empezar, nos gustaría saber cómo nace esta propuesta, si es algo personal o si es un proyecto de combos, de organizaciones que se reunieron con ustedes, si alguien le dijo, cómo nace la propuesta de hablar de un consumo, de la regularización del consumo recreativo en Colombia de cannabis. Bueno, yo trabajé en 1992 con un ministro de Justicia que se llama Enrique Parejo González, ministro de la época, el que reemplazó precisamente a Rodrigo Lara Bonilla cuando lo asesinan. Y desde esa época he estado convencido que el narcotráfico es nuestro principal problema. No hay otro problema más grande en Colombia, porque además de toda la muerte que genera a su alrededor el negocio, el tráfico, la producción, también ha servido para que los grupos al margen de la ley, tanto guerrilleros como paramilitares, se alimenten, tengan dinero para comprar armas y eso ha incendiado más el país. Entonces, ahora que tuve la oportunidad de llegar al Congreso de la República, lo primero que hice fue, bueno, ya hoy tengo un poder en las manos que no tenía hace unos años y es el de legislar. ¿Cómo lo desaprovecho? Si creyendo en que el narcotráfico es el problema más grande que tenemos, no lo, podemos, no lo empezamos a minar de alguna manera, aunque con el proyecto de marihuana no es que le estemos haciendo mucha mella, digamos, podemos estar hablando de un 40% de sus ingresos, pero sí es un buen inicio, digamos, porque yo soy convencido que la guerra contra el narcotráfico nunca se va a ganar, no se ha ganado, todos los días empeora, más víctimas, más plata tirada a la basura, más guerra, y el consumo y la producción en alza en el mundo entero desde 1970, nunca para. Entonces dijimos, bueno, intentemos por acá y pasé el proyecto el año pasado, el de marihuana para adultos, de uso adulto, marihuana recreativa. Este proyecto habla de la creación de un instituto que se encargue de regular no solamente lo que se coordina en esta ley, sino también de los espacios públicos para consumir como son los café shops o coffee shops. Sí. Precisamente el nombre nos quedó mal, no es técnicamente coffee shops porque no se va a vender ahí café, sería como cannabis shop, pero la idea sí es esa. Hoy, ¿cómo funciona el negocio? El niño, no importa la edad, 12, 13 años, va a una olla o al del jíbaro y le compra la marihuana. Este la puede mezclar a veces con químicos para que le genere más adicción. Y aparte de eso, a veces no tienen marihuana, pero le dicen al joven o al niño, no tengo marihuana, pero tengo esta otra cosa que es mejor y tal cosa. Entonces, eso es la puerta de entrada a otros consumos más delicados. Mientras que en el sistema regulado que proponemos nosotros, ese instituto es el que tiene la potestad de entregar las licencias para que el que quiera abrir un dispensario, digamos como un restaurante, una licencia para abrir un negocio, que quiera abrir un dispensario o un cannabis shop, sencillamente monta un negocio, ya existen muchos en los Estados Unidos, he ido a ellos, es una cosa impresionante, eh, y en esos negocios le venden la marihuana, pero de excelsa calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio va a vigilar, el Ministerio de Salud va a vigilar que la marihuana que se venda en los coffee shops sea natural, es decir, sin ningún aditamento, como sale de la mata. Aquí no están inventando ningún alucinógeno, simplemente el que sale de la mata, tal cual como Dios o la naturaleza lo puso ahí en la tierra, eso es lo que se le va a vender a la persona. Entonces, ahí ya empezamos a ver diferencias. Primera, no se le puede vender a menores de edad. Entonces, apenas se regule la marihuana, en Colombia los menores de edad no tendrán fácil acceso al cannabis. Y no se le mezclan aditivos, porque digamos el negocio no va a ser que la gente consuma más, sino que consuma lo que ya consumen. No estamos hablando de que esto va a acabar con el consumo tampoco, pero sí lo va a dar una racionalización y lo más importante, cuando una persona compra su dosis en un coffee shop, en un cannabis shop o en un dispensario, no le está entregando el dinero al narcotraficante que después va y mata líderes sociales o hace masacres o mata jueces o periodistas, sino le está dando directamente al Estado vía impuestos y el Estado, según la ley que estamos pasando, tiene que revertir el 50% de esos impuestos en
campañas de educación para los jóvenes en el tema del consumo. Se está juntando un poco estas iniciativas de que ya tenemos de licencias para el cultivo, para que las personas que tienen licencias puedan ser las personas que vendan este producto cannabis, el cannabis, la materia vegetal a los consumidores, o se crearían otros. Las licencias que hoy existen son para la marihuana medicinal, que es muy distinta. Digamos, se diferencia en el nivel de cannabidol y en que una tiene sustancias psicoactivas y la otra no. Pero tenemos Entonces, una licencia de THC que en estos momentos ya están en sí, Colombia cumpliendo. no servirían. En este proyecto, como ya es de otro tipo de uso, que es el uso recreativo, se requiere una licencia para sembrarla y otra para venderla. Son licencias muy distintas a las de marihuana medicinal, lo cual no quiere decir que quien venda marihuana medicinal tampoco pueda vender la otra. Pero a nosotros nos gustaría que se diferenciaran, que fueran dos cosas distintas. Hay unas, digamos, tenemos presente en Estados Unidos, Spy League y otras personas muy importantes están haciendo unas campañas tratando de, de intentar promover qué pasa con todas estas personas que han tenido que entrar a la cárcel por tenencia, ni siquiera por tráfico, no tienen sangre en las manos. En Colombia, digamos, por la ley anterior, todo lo que ha pasado por el decreto que se tumbó la Corte Suprema con respecto a esa ley que te ponía, digamos, te quitaba, te multaba. En Colombia, esta ley sería una jurisprudencia para, digamos, ese tipo de personas que ahora están en la cárcel. ¿Se ha pensado en algo en ese Sí. tipo? Mira, ese es otro drama muy fuerte relacionado con el prohibicionismo. Y es que el gran narcotraficante pocas veces va a la cárcel o el político que se lucra de ese dinero, pero el consumidor final y quien la siembra, que es el campesino, el indígena, muchas veces forzado por los mismos grupos armados o porque el gobierno no ha querido implementar el punto 4 del acuerdo, que es el de sustitución de cultivos voluntaria, ¿no? Entonces son los que más llevan la peor parte, digamos, en toda esta cadena del narcotráfico. El consumidor y el productor. Y ellos van a la cárcel. Pues le tengo dos datos. En Estados Unidos casi el 49% de los presos están en las cárceles por temas de drogas. Y de ese 49%, casi el 90% son personas de raza negra, como viendo una discriminación ahí. Y en Colombia, en este momento, ya hoy, de esos 125.000 presos que hay, el 25%, o sea, 26.000, estaban también por ley 30, o sea, por consumo, tráfico, distribución, etcétera. Muchos de ellos tendrían que salir de las cárceles. Nos cuesta mucho dinero mantener esos presos y apresarlos. Además, Colombia invirtió en 15 años de Plan Colombia, 10 billones de pesos, 10 billones de pesos capturando 1 millón de personas que han ido a las cárceles y han tenido procesos. Eso cuesta muchísimo, tanto los procesos ante la justicia como el mantenimiento de ellos en las cárceles, etcétera. Entonces, miremos que como en un sistema regulado empiezan a desaparecer una cantidad de delitos, empiezan a desaparecer una cantidad de víctimas, porque yo creo que una madre cabeza de hogar con sus dos hijitos que tiene por obligación que salir a vender la marihuana, pues es una víctima. Yo no la veo ella como una victimaria. Simplemente en un país con tanta falta de oportunidades de educación, de empleo, oportunidades de crédito, pues la gente a veces no tiene más que hacer. Y si nosotros le damos un marco jurídico a esto, los volvemos legales y el Estado empieza a percibir esos impuestos como lo están haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay y próximamente en México, pues yo pienso que ahí está lo racional de este proyecto. Y otro punto, volviendo al tema de cannabis shops o coffee shops, uno de los puntos por los cuales se cae un poco lo del decreto que habla el presidente Duque, era que las personas de calle o las personas que, digamos, no tienen una capacidad de poder tener una casa y de una u otra forma consumen en la calle. Esta ley ha pensado también en estas personas, digamos, que si solamente son coffee shops para el consumo,
¿qué pasaría, digamos, con el consumo público o cómo se ha pensado eso o lo han pensado? Sí, sí, claro. Ya Gustavo Petro lo había implementado durante su alcaldía, hizo un plan piloto, los CAMAT, se llamaba, donde y eso mira que rebaja mucho la delincuencia. De hecho, las estadísticas de los países que ya han regulado muestra un descenso en la delincuencia, porque ya el tipo no va a ir a matar a otro por el desespero de consumir, sino que va a haber también una parte social en la que ellos puedan llegar a un sitio como los CAMAT y se les pueda suministrar la marihuana. Hay en esos sitios tanto asesoría psicológica como asesoría médica, digamos, pensando en la salud de los consumidores. El consumidor de marihuana problemático está tasado entre el 3 y el 4%, esa es, digamos, la droga menos problemática de todas. Y no hay registradas, pues sí lo pueden, yo también ya lo busqué y lo Nadie he mirado sobredosis. incluso en revistas científicas. No hay registrado ni una muerte por sobredosis de marihuana, ni una. Pero sí miren todas las muertes que causa, casi las masacres de Cauca, que es donde más hay marihuana sembrada, se dan por eso, porque los carteles mexicanos han llegado a obligar a la gente a sembrar y el que no siembra lo matan, o el líder social que quiere auspiciar o promover dentro de su comunidad la erradicación manual a cambio de un dinero que le da el Estado para sustitución de cultivos, también lo matan. Entonces, miren cómo todo esto cambiaría radicalmente. Y ojalá en unos años, no sé cuántos, también estemos hablando de regular la cocaína, porque ahí sí se acabaría todo el problema completamente. Claro, hace parte de un gran enjambre, ¿no? Pero vuelvo otra vez al consumo público. Digamos, los CAMAT, bueno, son para personas que, digamos, se les entrega, pero digamos, somos consumidores, de pronto los encuentros en parques, ahí hay un problema porque, digamos, los consumidores se quejan mucho de que la policía mantiene más pendiente de los marihuaneros que de los ladrones, o sea, de verdad, es mucho más fácil caerle a un marihuanero, hacer proceder la ley que ir por un bandido algunas veces. Entonces, en el caso público, ¿seguiría habiendo se podría consumir en público dentro de la ley o solamente en Se los vuelve, coffee se shops? vuelve como el cigarrillo. Se Ok. vuelve como el Ah, cigarrillo. en sitios ¿Sabe? públicos, claro, la Hay cigarrillos, normatividad, el cigarrillo no se puede meter ya. en un bar, ni se puede tomar el lado de un poco de gente. Se vuelve como el cigarrillo, sencillamente. No es que nosotros estemos diciendo, ya, la marihuana está regulada, hagan lo que quieran. No, incluso hay diferencia entre regular y legalizar. Para la gente que me pregunta, ¿por qué no hablan de legalización? Porque en un sistema regulado, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo con el alcohol que está legalizado. Usted como empresario o dueño de una fábrica de cerveza o las mismas licoreras de los departamentos pueden hacer publicidad en televisión, en vallas, en las camisetas de los deportistas de ese producto. Entonces ven que incluso Águila es patrocinador de la Selección Colombia y ponen Sí. vallas y tome aguardiente neta. Eso no se puede hacer en un sistema regulado, porque ahí ya no podría haber publicidad, porque es que nosotros no estamos hablando acá de defender la marihuana per se, sino simplemente decir, démosle un marco regulatorio para acabar la violencia, para mejorar la salud de los consumidores, para mejorar los derechos humanos de las personas que están en las cárceles, pero no es para promover la venta de marihuana, no, ojalá baje el consumo. Somos los más interesados en que baje el consumo, pero siempre y cuando el gobierno tenga el monopolio tanto de la distribución como de la siembra o de la producción. Ahí ya estamos hablando de un sistema regulado donde no se puede hacer publicidad, donde no se le puede vender a menores de edad. Son dos requisitos de la regulación. Hazte, ya como padre, como hombre, como humano, esa conversación con tus hijos, ¿la has tenido? ¿Qué recomiendas para que de pronto las personas no solamente son muchachos, también son padres, son adultos, algunas veces marihuaneros, pero que de una u otra forma se sigue escondiendo un poco debido a todo lo que hay en el colegio, ¿no? Que también te distorsionan un poco las realidades.
¿qué tipo de recomendación haces con respecto a vos también como padre, no solamente como senador de la República? Mira, acá hay una paradoja que es muy linda y es que quien promueve el uso regulado de la marihuana nunca ha fumado marihuana. Yo nunca en mi vida, nunca, ni siquiera un cigarrillo de Marlboro, nunca he consumido marihuana. Y mis hijos, pues, no sé si lo habrán hecho, pero yo, que me conste, no, y yo les he preguntado, me dicen que tampoco. Que me gustaría que ellos fumaran, no me gustaría, porque de todas maneras, tener un vicio así como el cigarrillo, el alcohol, no es bueno. Vive uno gobernado y tiene que estar tomando aguardiente o fumando cigarrillo o fumando marihuana. O sea, los vicios no son buenos. Y yo no lo aconsejaría, pero si digamos un hijo mío, ya no creo que los dos mayores, que ya tienen más de 30 años y ya están casados, y ya si no lo hicieron de jóvenes, no creo que lo hagan ahora. Y el pequeño tiene 22 y 21, perdón, y hasta ahora tampoco me ha dado muestras de estar metido en algún vicio de estos. Pero si algún día resultara alguno, seguramente viene el diálogo, ya lo hemos tenido. Bueno, yo cuando los niños estaban muy pequeños, como de 12 años, 11 años, los llevé, nos paramos en un carro en la calle Novena con Avenida Caracas, donde quedaba la calle El Cartucho. Hoy ahí es un parque metropolitano en Bogotá. Pero ahí ellos pudieron ver una cantidad de personas prácticamente viviendo una miseria humana producto del bazuco, que es un consumo sí mucho más delicado que el de la marihuana. Y yo no tuve necesidad de decirles no consuman esto ni no consuman lo otro. Ellos dedujeron, los niños son inteligentes, no hay que menospreciarlos, todos los niños son muy inteligentes, y ellos se dan cuenta el destino de una persona y de la otra, el que consume y el que no consume. Igual les mostré también que tengo amigos que consumen marihuana y que son exitosos. Hay muchos amigos míos que consumen marihuana y son exitosos, tienen vidas exitosas, vidas normales. Hay amigos míos que consumen con la esposa y creo con los hijos. Hay unos, porque es que yo en Girardot hago anualmente, pues yo no lo hago realmente, sino que en el hotel que nosotros tenemos allá, en el espacio libre, se hace el jamming, festival muy famoso en Colombia, que incluso tuvimos que suspenderlo este año. Y yo he visto cuando hay los jamming, yo no me los pierdo, yo voy y entran 20.000 personas, 25.000, creo que este año venían 50.000 personas, había un cartel impresionante. Y mira, te voy a comentar un detalle. Yo he ido a fiestas de pueblos cuando hacíamos las giras, de esas famosas casetas, donde en una fiesta de 30 personas tomando alcohol, siempre hay una riña y terminan acuchillándose o matándose o peleando, por lo menos tirando de las mesas encima. Yo he estado en los jamming con 25.000 personas, 2 días, ni una riña, ni una pelea. Lo digo, y ahí están los videos. Si no, la policía de Ricardo de Girardot que me desmienta si ha habido una denuncia por una pelea. Nunca. Muy pacíficos. Y a los jamming voy con mi hijo. La nube de marihuana es impresionante. Se ve por todos lados. Y yo no he visto ni siquiera la agresividad de estas personas. Es mucha tolerancia, no sé qué efectos cause, pero lo que yo noto es que causa mucha tolerancia, mucha paz, mucha tal cosa, mucho relajamiento. Y eso se ve en el comportamiento de los muchachos cuando van a esos festivales. Hay unos que son muy tontos, meten tanto que ya los ve uno en el piso y cuando sale el artista, el número uno por el que pagaron 180.000 pesos, ya no lo pueden ver porque están ahí friqueados. Esos son otros ya los tontos, digamos. Pero no, yo he visto y sé que el consumo de la marihuana no es problemático en la gran cantidad de personas que la consumen. Hay un pequeño porcentaje que sí. Bueno, ¿me puedes hacer un recuento, digamos, de quién participó en la confección, en la ponencia de esta ley? Y sí, creo que fue interpartidista, ¿no? Sí, claro, mira, pues obviamente la idea la pusimos nosotros con nuestra UTL, Gloria Miranda, que es la chica que ha estado al frente de esta investigación, es miembro de mi UTL. Y cuando ya tuvimos armado un primer borrador del proyecto, lo socializamos con otros congresistas, porque para pasar un proyecto de estos y para hacerlo aprobar más, necesitamos mucho apoyo. Y en esa primera rueda de prensa que dimos el año pasado, nos aparecieron 12 congresistas que yo no me imaginaba porque eran de todos los partidos. Estaba Roy Barrera de la U, estaba Armando Benedetti, estaba Temístocles Ortega, que es de Cambio Radical, que es un señor que fue magistrado y ya tiene más de 70 años. Estaban miembros de las FARC, que también estuvieron metidos en este negocio. Estaban, obviamente, todos los del Partido Verde. Había una gama de partidos,
que me hizo ilusionar con que el proyecto pueda ser aprobado. Y ya lo que pasó es que la comisión primera, donde entró el proyecto, estaba presidida por un uribista, por Santiago Valencia. Y el tipo ni siquiera lo puso en el orden del día nunca, se hundió. Entonces, lo volvimos a presentar ahorita el 20 de julio y ahí tenemos una mayor esperanza porque el presidente de la comisión primera ya para este año es un liberal. Y uno espera que los liberales estén a la altura pues, de lo que llama liberal, ¿no? La libertad. Creemos que ahí hay posibilidades, son 12 ya congresistas de la comisión primera que lo están apoyando y en plenaria tenemos cerca de 40 votos ya. Necesitamos un poquito más, nos faltan por lo menos otros 6 o 7. Y con la del Partido Liberal, ¿existen algunas, con la de Juan Fernando Reyes, creo que se llama, existen algunas diferencias o van para algún lado, para otro lado? No, obviamente, cuando se pasa el proyecto, nombran un ponente y el ponente le puede hacer modificaciones, seguramente nos las va a consultar. Y por el camino, que son varios debates, tanto en comisiones como en plenaria, los senadores empiezan a hacer proposiciones. Me gustaría que esto fuera acá, entonces uno le preguntan si tiene el aval de los creadores o del ponente, y ahí empezamos a negociar y los proyectos siempre salen aprobados muy diferentes a como uno los presentó, pero a nosotros lo que nos importa en el fondo es que se mantenga, que hay un sistema regulado y que el Estado percibe impuestos en vez de los narcotraficantes. Si ya las proporciones, que cuánto le toca a ese, que cuánto vale la licencia, si todo eso lo modifican, bueno, no importa, vamos para adelante, pero que se apruebe sí o sí, eso es lo que nos importa ahora. Muchas gracias, señor Gustavo Bolívar, por estar aquí en Latitud 420 y esperamos en cualquier visita por Cali estar cuadrando y estar en vivo en una de nuestras lives. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, Latitud 420, ahí los estaré mirando, 20 de septiembre, nos vemos.